Bien, estamos en un punto donde ya cualquier cosa puede pasar. De hecho, poco a poco, se han ido desenmascarando a varios empresarios dueños de la Liga MX. Y una vez más, uno de los más infames, impresentables y detestables de este gremio de nombre, Alejandro Irarrágorri, no solo está en la mira, sino que está a nada de caer en el bote, debido al problema que se le ha venido encima. No tiene ni un mes que llegó a un acuerdo con Disney, empresa que lo tenía casi en la lona, por un tema de una demanda de incumplimiento de contrato sobre los derechos de transmisión de su equipo Santos Laguna. Bronca que se alargó y donde se gastó mucho dinero. Para su suerte, el usurero Salinas Pliego lo apoyó, pero esta vez se ha venido algo más grueso, debido a un supuesto desfalco al fisco, cosa que ya se ha estado comprobando y lo tiene casi en jaque. Pero, independientemente de eso, este golpe a Grupo Orlegui también dará mella en Santos y en Atlas, pues este tipejo es dueño de esos dos equipos del fútbol mexicano, mismos que de alguna manera son parte de una multipropiedad normalizada por los mismos dueños y televisoras. Pero deje usted eso. Pregunto, ¿no se le hace raro que a pesar de que este sujeto supuestamente haya cometido un delito, la liga no se haya pronunciado para nada? En otros tiempos, fuese un empresario fuera del círculo de los dueños del balón, ya le hubieran desafiliado a su equipo, le hubieran arrebatado la franquicia e incluso hubieran cooperado para que lo metieran al bote, pero ahora, con todo lo que se ha suscitado la federación, la liga, solo han callado como momias. Pero, ¿qué fue lo que pasó? ¿Por qué la Fiscalía General de la República emprenderá acción penal contra el dueño de Santos, Atlas y socio del usurero Salinas Pliego? Prepárate, porque se viene sabroso. Este tema de alguna manera ya lo habíamos presentado en el canal. De hecho, explicamos que en este semestre caería un directivo de la Liga MX y que Alejandro, quien había salido del foco mediático, estaba en la mira por un tema de evasión fiscal, delito que es castigado con cárcel sí o sí. Además, explicaremos cómo es que es el modus operandi de este sujeto que ha sido la clave para estar entre la espada y la pared, pues habría ocupado un sindicato para ahorrarse el ISR en pagos a varios de sus jugadores y cuerpo técnico, hace ya casi 7 años, convirtiéndose en una bola de nieve que pareciera imparable. Es por eso que hoy te presento Rumbo al Bote, Tiembla la Liga MX, Corrupción y la caída de Alejandro Irarrágorri. Antes de seguir con el video, te invito a suscribirte al canal, activa la campana de notificaciones para que recibas todo nuestro material y las narraciones en vivo. Te divertirás, te lo aseguro. Además, sé parte de la gran épica del canal para llegar al 1.000.000 de suscriptores, porque próximamente tendremos varias sorpresas. Bien, ¿recuerdan cuando les dije que había un pacto de medios donde no debía haber ningún escándalo contra ninguno de los miembros pesados de la Liga MX? Bueno, esta vez se la pellizcaron, porque la información vino directamente de la Fiscalía, que se coló en el diario Reforma por el tema de la credibilidad. Si eso no hubiera pasado, los medios deportivos de siempre hubieran callado, pues este tema tiene muchos matices complicados para los dueños del balón. Imagínense cómo queda la Liga MX, donde uno de sus más pesados y poderosos dueños está a nada de estar en el bote por defraudación fiscal. Y ojo, que si se llega a dar la sentencia de culpabilidad, los estatutos de la liga son claros: desafiliación tanto del Atlas como de Santos Laguna. Pregunto, ¿qué harán sus compinches para evitarlo? En fin, que más adelante explicaremos cómo es que estas acciones ya son consideradas un delito que amerita cárcel sí o sí, porque hay mucho esquirol que apoya a la mafia de la Liga MX, que dicen que eso no va a pasar, que va a billetear a la justicia, que van a meter amparos y en el número de estupideces que solo los paleros pueden decir para proteger a la banda de corruptos de la liga, los cuales algunos son empresarios sátrapas, evasores legales de impuestos como Salinas Pliego, o fraudulentos como supuestamente en este caso el dueño de Santos y Atlas. Casualmente, Alejandro Irarrágorri y Salinas Pliego no solo son colegas, sino también socios. Recordemos que el usurero tiene el 33% de las acciones del Atlas.
Sin embargo, este sujeto por mucho tiempo ha vivido al amparo del poder. Alejandro Irarrágorri se hizo famoso en ese grupúsculo por encontrar las letras chiquitas del contrato en 2012, lo cual evitó que Carlos Slim tomara los derechos de transmisión de la selección mexicana, mismos que serían entregados a Televisa de nuevo. Luego, años después, fue el principal promotor de la desaparición del ascenso y descenso en la Liga MX, una de muchas variables que ahora tienen hundido al fútbol nacional, situación que sigue causando estragos en la captación de nuevo talento mexicano. Pero eso sí, las inversiones no se tocan. Recordemos que el descenso de un club en México era prácticamente una pérdida de más de 10 veces el valor de la franquicia. Imagínense cuánto dinero no se han ahorrado los sátrapas que abolieron el descenso y el ascenso. Tan solo basta ver quienes votaron a favor de su desaparición en 2020. América, Atlas, Santos, Toluca, Morelia en ese entonces, San Luis, Tijuana, Querétaro, Puebla y Juárez. Casualmente, los dueños con multipropiedades y los que yacen generalmente en la parte baja de la tabla, con mayor riesgo a perder su negocio. Lo más increíble de todo es que después de eso, muchos medios deportivos paleros hayan justificado, sobre todo, de haberlo callado, de no cuestionar nada. Pues ¿cómo? Si no se alineaban, no les darían las acreditaciones ni los chismes de los clubes para que pudieran vender. Lo peor, hicieron que muchos aficionados se olvidaran del tema, mismo que ahora se puede apreciar cómo gracias a esa amnesia selectiva, el fútbol mexicano yace en el oscurantismo deportivo y sobre todo embarrado aún más de corrupción. Pero ¿saben qué es lo peor? Que varios disque influencers y comentócratas hayan defendido todo esto, incluso de ser cómplices de esas decisiones tan aberrantes. ¿Y saben cuál es la cereza del pastel? De que jamás investigaron a los dueños de la pelota, porque, ojo, los medios deportivos ya no hacen periodismo, solo practican relaciones públicas, solo les interesa publicar chismes y morbo, pero jamás les ha importado investigar la raíz del problema de la ausencia de calidad que existe en la Liga MX. Casualmente en este sexenio se han caído varias máscaras. Ahí está como a Televisa y asociados no les dejaron hacer su mega remodelación del Azteca, o en el caso del usurero Salinas Pliego y el no pago de impuestos, además de que este recibía dinero del erario para sostener a sus equipos. De las afores que se clavó y que no quiere devolver ni hablamos, por mencionar algunos empresarios que están metidos en el fútbol mexicano. Pero ojo, que muchos incrédulos decían que el cártel del gol de la Liga MX no había servido de nada. Pues con esto se equivocan. Sirvió y mucho para entender cómo es que sujetos como Irarrágorri suelen servirse del fútbol para beneficio propio, y no solo eso, sino también tuercen la ley para defraudar al fisco, y eso lo veremos a continuación. Apenas el 6 de mayo de este año había estallado la bomba, una que se colocó hace meses luego de que la Fiscalía General de la República había elaborado una carpeta donde están las pruebas de una supuesta defraudación fiscal por parte de Alejandro Irarrágorri, por medio de un sindicato que benefició ilícitamente a su bolsillo. De hecho, en febrero pasado se había otorgado un amparo para que el equipo accediera a la carpeta de investigación y así saber cómo lo estaban investigando. Sin embargo, ante un cúmulo de pruebas con un modus operandi que señalamos más adelante, solo era cuestión de tiempo para que la Fiscalía ejerciera una acción penal, o sea, iniciar un proceso en contra del empresario por la ratificación de las pruebas del modus operandi. Fue así como la Fiscalía Especial de Asuntos Relevantes de la Fiscalía en Control de Competencia de la Fiscalía General de la República solicitó una audiencia inicial en el Centro de Justicia Penal Federal de Coahuila, con sede en Torreón, para formular la imputación y pedir la vinculación a proceso del directivo del equipo lagunero. Pero pregunto, ¿Alejandro Irarrágorri iría al bote si se comprueba que hay defraudación fiscal? Claro, pero para eso hay procesos, y al menos en la primera parte hay que destacar que este delito que le están imputando no amerita prisión preventiva. Y en caso de que un juez lo vincule a proceso, este sujeto podrá llevar su caso en libertad, a menos de que haya un riesgo de fuga, cosa que puede justificarse, pues este sujeto actualmente está fuera de México, en
en España y tiene los elementos económicos necesarios para hacerlo. De hecho, se supo que habría cancelado los eventos en Gijón que tenía para esta semana, como uno de los más importantes donde estaría Mark Abbott, expresidente y creador de la MLS, Jaime Blanco, director de la oficina de clubes de la Liga, y Quirino Ordaz, actual embajador de México en España. El tamaño del problema debe ser tan grande para que este sujeto se ausente, ¿no? Hasta ahora no se sabe mucho de él. En fin, ahora que más o menos entiendes cómo está la situación, hay que recalcar que este delito amerita bote en caso de que se declare culpable del fraude, pero ya iremos para allá cuando hablemos del modus operandi. Pero ojo, que Irarrágorri ya sabía que lo podían atorar. El hecho de revisar la carpeta de investigación le daba ciertas ventajas. Sin embargo, la fiscalía rápidamente se movió e impugnó lo que la juez le había otorgado en febrero. En pocas palabras, el Club Santos quería seguir completamente la ruta de la investigación para poder salvar al jefe. Sin embargo, no pudieron hacerlo al 100%, porque al final la fiscalía impugnó, protegiendo un poco la confidencialidad de la investigación. Acto seguido, el caso se turnó a un tribunal colegiado. Sin embargo, sean peras o manzanas, el inicio de todo se dio en el 2017 gracias a la omisión del pago de impuestos a sus jugadores y el cuerpo técnico en el ejercicio fiscal de ese año. Para ser exactos, no pagaron el ISR. La pregunta es, ¿cómo lo hicieron? Ahí es donde viene lo bueno, pero lo desmenuzaremos en el siguiente capítulo. El tema es que se habla que tan solo en ese año omitieron pagar al fisco alrededor de 17 millones de pesos. Si usted lo ve a simple vista, pareciera nada para Orlegui. Y cualquier ignorante diría, pero Irarrágorri lo puede dar hasta en propinas. Pues no es tan fácil, por el tipo de delito y la forma en la que utilizó fachadas para clavarse la lana. Prepárate, porque te mostraremos cómo es que estos empresarios sátrapas mueven sus influencias y utilizan sus marrullerías para hacer sus fraudes. Hay que decirlo sin miedo, esto se veía venir. Alejandro Irarrágorri está muy bien asesorado por Ricardo Salinas Pliego. Recordemos que este mequetrefe tiene una bronca multimillonaria con el fisco. Debe alrededor de 63 mil millones de pesos en varios ejercicios fiscales y hasta un préstamo que pidió. No los ha querido pagar porque este sujeto se ha valido de amparos que caen dentro de lo legal, inclusive de hacer que los jueces de la Suprema Corte archiven su caso para ganarle tiempo y esperar que en el próximo sexenio quede alguien que le pueda condonar o hacer válido el no pago de impuestos. De hecho, el tema de este, con respecto al de su socio, el dueño de Santos Laguna, no es del todo similar, ya que no es lo mismo eludir a evadir impuestos al fisco. De hecho, en un artículo del Fantasma Suárez nos explican a detalle un poco sobre las diferencias. El periodista tuvo un contacto con un funcionario del SAT, el cual fue muy directo sobre cómo es que en este caso Santos Laguna supuestamente torció la ley para defraudar al SAT. Textual dijo lo siguiente: quienes de manera dolosa utilizan esta estrategia fiscal efectúan esta simulación de evasión de impuestos con el fin de ahorrarse, entre comillas, el pago del ISR de los trabajadores o supuestos obreros. La trampa o simulación que se ha hecho de manera recurrente consiste en aprovecharse de lo que dice el artículo 79 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, que menciona a la letra lo siguiente: no son contribuyentes del impuesto sobre la renta las siguientes personas morales. 1. Sindicatos obreros y los organismos que los agrupen. Esta estrategia es similar a lo que hacen en la política. Algunas empresas suelen ocupar sindicatos corruptos para pagarles a los trabajadores debido precisamente esta simulación y así ahorrarse el impuesto sobre la renta. De hecho, el caso sigue en investigación sobre cómo es que los jugadores participaron en el esquema. No obstante, el funcionario del SAT explicó que esto lo suelen hacer empresas corruptas. Afilian a sus trabajadores a X sindicato para poderles pagar. No obstante, esto es ilegal. Textual dijo lo siguiente: el objeto de un sindicato no es realizar pagos a los trabajadores de una empresa, aun cuando se encuentren afiliados al sindicato. Ahí radica la trampa, que funcionó hasta que los detectamos.
De hecho, en la columna del fantasma, de la cual te dejaremos el link en la descripción, se explica un ejemplo para que se dé una idea textual. Así lo dijo. Te pongo un ejemplo para que cuantifiques el monto de las posibles evasiones. En el 2017, si un jugador tuvo un ingreso anual de 10 millones de pesos, el pago de ISR que debió de hacer ese jugador, sin contar las posibles deducciones legales, sería de 3.390.851 pesos, el equivalente al 33.9%. Eso es lo que no se pudo haber pagado de un solo jugador por este esquema de simulación. Por ejemplo, la contraparte. ¿Cómo se aplica el truco de manera legal? En el Sindicato Nacional de los Trabajadores de la Educación, o sea, el Sindicato de Maestros, a todos los maestros homologados se les regresa justamente el ISR, precisamente porque les aplican el artículo 79 en materia fiscal del ISR. Por lo tanto, el funcionario explicó que este modus operandi no solo es ilegal, sino que al comprobarse el delito, la pena sobre defraudación fiscal se paga de 3 a 6 años de prisión. Sin embargo, si se paga el monto que se debe, la pena se reduce a la mitad. Pero pregunto, ¿Alejandro Irarrágorri podrá ir al bote? Puede ser, siempre y cuando no se utilicen los vacíos legales para que le reduzcan la condena. La fiscalía se mantenga firme en la investigación que lleva hasta ahora. Que Alejandro no pague lo que debe o en su defecto regrese a México o se fugue del país. Recordemos que Santos Laguna sacó un comunicado que ellos no tenían conciencia de la existencia de un proceso fiscal, muy simple, solamente porque aún no les han hecho llegar el citatorio, mismo que esta semana debe estar en sus oficinas. Luego, se excusan que su problema se debe llevar a tribunales administrativos y no penales, además de abogar a la presunción de inocencia. Sin embargo, poco pueden evitar para que esta bola de nieve se haga más grande frente a ellos, pues pareciera que su triste realidad es inminente. Aquí es donde sigue lo interesante, porque muchos dirán, pero Orlegui paga esto fácilmente. Es lo que da de propina en un restaurante y más barrabasadas típicas de los aplaudidores de corruptos. Pero ojo, que el problema no es de ver ese dinero, sino la ruta para torcer la ley, pues se utilizó a un sindicato para realizar el supuesto fraude. Fue el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Industria Hotelera, similares y conexos de la República Mexicana, mismo que está afiliado a la CTM. Por tanto, según la ruta del dinero, este sindicato se encargó de pagarles a los jugadores de Santos Laguna y así torcer la ley, evitando el pago millonario del ISR. Recordemos que los jugadores en Liga MX ganan millones de pesos y que este sindicato ha sido un ferviente bastión priista hasta nuestros tiempos. Si hacemos memoria, sabremos también que el PRI está muy acuñado en Coahuila y además que Alejandro ha sido lacayo de varios gobernadores del estado, desde su ascenso al poder económico en ese lugar. ¿Casualidad? Para nada. Entonces, ¿cómo fue que defraudaron? ¿Quiénes son los involucrados? ¿Qué pasará con los jugadores y cuerpo técnico de ese año? Veamos. Según el funcionario del SAT, que charló con el fantasma Suárez, explicó que los jugadores y el cuerpo técnico de alguna manera tienen una responsabilidad legal y fiscal sobre los hechos, pues textual dijo lo siguiente: el desconocimiento de la ley no exime su incumplimiento. O sea, también reveló que los involucrados sabían perfectamente que se les iba a otorgar el pago, por medio de quién y la forma. Los jugadores y cuerpo técnico son los siguientes hasta donde se tiene certeza: los dos técnicos de ese año, Benjamín Galindo y el Chepo de la Torre, Giannini Tavares, el Cabecita Rodríguez, Osvaldo Martínez, Néstor Araujo, Julio César Furch, Jonathan Orozco, etc. Pues fueron alrededor de 26 empleados del equipo de fútbol de ese año los beneficiados. Pero ojo que el pago de impuestos del ISR es de 17 millones de pesos. Pero si se añaden los recargos de esa fecha hasta ahora, suman aproximadamente otros 31 millones de pesos, siendo un total de 48 millones de pesos. Aún así, Orlegui los paga con la mano en la cintura. Pero ese no es el tema, sino que la gravedad de todo es el haber ocupado a un sindicato para hacer el fraude. Que quede claro esto. Y es ahí donde Alejandro,
por su locura de poder, quizá por sentirse igual de poderoso que Azcárraga o Salinas Pliego, pensó que nadie lo podía tocar. Sin embargo, hoy se encuentra claramente que es un empresario pequeño que puede pagar con creces sus fechorías. Otras teorías llevan a que Andrés Manuel, el actual presidente de México, está mostrando el músculo sobre Salinas Pliego, tocando a uno de los suyos a ver si se atreve a ayudarle. El funcionario del SAT concluyó textual con lo siguiente: los jugadores y técnicos que recibieron pagos en este esquema participaron conscientemente en una simulación que acordaron con el patrón para producir deliberadamente, con fines de engaño, la apariencia de un acto jurídico distinto del que realmente se lleva a cabo. El trabajador es un contribuyente que, con esta estrategia, se ve beneficiado, pues el ingreso lo recibió bruto, es decir, sin deducciones fiscales y sociales. Hay argumentos serios para poder vincularlos a este delito, una vez que se comprueben. El tema se puede calentar conforme a las horas, días o semanas, porque actualmente Alejandro ha suspendido sus actividades en España. ¿Raro? No del todo. El tipo tiene dos caminos: regresar a México a solucionar su problema con el riesgo de que termine en el tambo si la justicia es clara y dura, porque quizá puedan reducirle la pena a la mitad si paga lo que debe. Pero si se le imputan más delitos por utilizar un sindicato para efectuar el desfalco, esto implicaría más años de pena. Por lo tanto, tendría que ser bote o la otra: asilarse en un país donde no hay extradición y esperar que se enfríen las aguas. Pronto, este caso solamente es la punta de un iceberg de porquería que yace en la Liga MX, liga que muchos disqueperiodistas croman, que hacen caso omiso de la corrupción que existe adentro, personajes maiciados por dádivas. Pues este caso no solo exhibe a los medios pasquines, sino mancha por completo a nivel internacional a una liga que pretende ser anfitriona en un mundial por tercera ocasión. Por ahora, poco a poco la justicia toca la puerta del impresentable Alejandro Irarrágorri, hasta ahora dueño de Santos Laguna y del Atlas. Pero dime, ¿está en severos problemas Grupo Orlegui? ¿Ahora sí entiendes cómo la Liga MX está llena de empresarios sátrapas? Déjame saber tus respuestas aquí abajo. Recuerda que aquí leemos siempre los comentarios y no olvides de suscribirte al canal y de activar la campana de notificaciones. Mi nombre es Guillermo Antonio. Nos vemos hasta la próxima.